según las leyes o el derecho de nuestra ciudad. Entonces es la definición romana, la definición clásica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Un vínculo jurídico que nos constriñe. Precisamente el vínculo, al tener la calidad jurídico, lo que hace es que el Estado, en caso de que el deudor voluntaria y espontáneamente no quiera cumplir, lo va a constreñir a cumplir la prestación según las leyes de la ciudad. Entonces tenemos los sujetos, el objeto y la prestación. En las definiciones modernas, el único aspecto que ha cambiado es sobre la llamada prenda general de los acreedores. Si vemos en esa definición, simplemente está haciendo alusión a los sujetos, al vínculo jurídico y al objeto, ¿cierto? En las definiciones de la moderna teoría de la doctrina nuestra, y a partir del siglo XVIII en Francia se empezó a desarrollar, pues ya daban cuenta de un nuevo elemento, y es precisamente que existe una garantía general de los acreedores. ¿Y cuál es esa garantía general de los acreedores? El patrimonio del deudor, ¿sí? No solamente es el compromiso. Si la obligación consistiera simplemente en un compromiso del deudor, pues sería una obligación que tendría más características morales que jurídicas, porque yo eventualmente o difícilmente podría haber satisfecho mi interés, toda vez que puede presentarse una serie de vicisitudes que concluyan en que el deudor no cumpla. Y entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí? Entonces sería más algo ético, y de hecho la obligación sigue teniendo un concepto ético, ¿cierto? El ser uno caballero con sus compromisos. Pero de todas maneras esa no puede ser la única garantía que tenga un acreedor. Entonces, si analizamos, ya analizamos la definición de Justiniano, que es la definición del derecho romano. Si vemos una moderna, por ejemplo, de Valencia Sea, dice: es el vínculo jurídico que le concede a una persona, el acreedor, la facultad de exigir de otra, el deudor, una prestación para cuyo... Bueno, hasta ahí una prestación. ¿Es la misma definición romana? Sí. Sí. La parte nueva es: para cuyo cumplimiento el deudor da en prenda todos sus bienes presentes y futuros. Ese es el patrimonio. Quiere decir que el patrimonio queda como una garantía de los acreedores. ¿Qué es el patrimonio? Una universalidad jurídica. El patrimonio no es un bien. ¿Señor? Bueno, entonces ese patrimonio está conformado por todos los bienes presentes y futuros. Presentes son los que se encuentren dentro del patrimonio al momento de contraer la obligación, y futuros los que con posterioridad al momento de contraer la obligación e incluso de su exigibilidad puedan llegar a estar en ese patrimonio, y yo puedo llegar a ejecutar como acreedor, ¿sí? Si es que no tengo una garantía real específica, ¿cierto? El patrimonio en general es una garantía. Se le llama, incluso el artículo 2488 del Código Civil le llama prenda general, no le dice garantía sino prenda. Ustedes saben que la prenda ya es una garantía específica, y es una, pues lo hizo obviamente en un sentido simbólico, representativo, pero es inexacto, porque en la prenda civil ustedes saben que uno de los requisitos es que se transfiere la tenencia de la cosa al acreedor, ¿cierto? Y el deudor nunca transfiere su patrimonio, entonces es una inexactitud. Entonces tenemos el artículo 2488, que es clave, y el artículo 2492, que dice que no solamente es un derecho general, una mal llamada prenda para el favor de los acreedores, sino que con esa prenda se puede solicitar el remate o la ejecución para la venta forzada de cualquiera de sus bienes, excepto los no embargables, que están en el artículo 1677. Doctor, o sea, los embargables no está el patrimonio familiar. Los inembargables. ¿Y el patrimonio familiar es Sí. embargable? Claro. El patrimonio familiar es inembargable. Es inembargable. Pero el patrimonio familiar, yo leí, tiene un tope. Uno es embargable y el otro, después de que pasa de cierta cantidad, es... Exactamente. Para no hablar de otras figuras, pero simplemente, ¿cuál es el objetivo de una persona que quiere gravar el patrimonio de familia inembargable? Pues precisamente es tener la seguridad de que sea cualquiera que sean las vicisitudes que tenga sus negocios, o la buena o mala fortuna que tenga cumpliendo sus obligaciones, va a tener garantizado que no va a quedar en una situación de vulnerabilidad con su familia. Por eso es que hay un monto máximo. Si la casa es como las que tenía Iraquibe, la pastora que valía $10 millones en Miami,
si estuviera aquí en Colombia, pues no tendría sentido porque eso no es para la subsistencia, ¿sí? Hay un patrimonio, un monto que se supone que es el que no puede arriesgar una familia. El embargable como que el que no es embargable va hasta 80 millones de pesos, pero que de ahí sube el patrimonio y para allá ya es embargable de ahí para adelante. Y hay otras cosas, los bienes personales del deudor, como la cama, los objetos para su vestuario, para su alimentación, no son embargables. Entonces, pero fuera de eso, el patrimonio general, el patrimonio es una garantía general para los acreedores. El artículo de inembargabilidad es 1677, ¿sí? Y ha sido actualizado por normas que lo han complementado. Entonces, ya sabemos, y ayer hablamos claramente del concepto de obligación, que es el vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor para el cumplimiento de una prestación, pero es muy importante saber que hay un elemento adicional, ¿cierto? Y es que existe una garantía general. El otro aspecto que tenemos aquí es los sujetos, ya habíamos hablado. Los sujetos son un acreedor y un deudor. ¿Qué tiene el acreedor? Tiene la potestad de exigir. ¿Exigir qué? El activo. El pago de la obligación. La prestación. Porque la obligación es todo esto. ¿Sí? Él lo que busca es el cumplimiento de la prestación. Y el deudor, así como él tiene un poder de exigir, él tiene un deber de prestar. ¿Sí? Lo relativo. Puede ser hacer, puede no hacer o puede ser dar. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué consiste la prestación. Es importante saber que cada uno de estos no es estrictamente una persona, sino es una parte de la relación contractual o de la relación obligacional en general, porque la parte acreedora puede estar constituida por uno o varios acreedores, igualmente la parte deudora. Entonces nosotros hablamos de dos extremos, no necesariamente de dos personas. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que reviste de jurídico el vínculo, que lo tengamos claro. Entonces, el vínculo jurídico, ustedes lo han dicho, es un deber, es una ligadura, ¿sí? Precisamente, obligación viene de obligatus, ¿sí? De algo que está ligándome, ¿cierto? Pero no es solamente para que yo cumpla la prestación, sino que la prestación original, sino también es una responsabilidad que es una consecuencia del no cumplir esa prestación, que algunos le llaman el débito secundario. ¿Qué pasa si no se cumple el débito primario? Entonces desaparece la obligación. No, hay una consecuencia. Los alemanes le llaman al débito, le llaman Schuld. Ellos fueron los primeros que distinguieron estas dos categorías tan claramente, más que en la doctrina francesa o romanista. Y en la responsabilidad le llaman Haftung, así lo bautizaron ellos, solo es un dato histórico que les quiero contar. Pero hay que diferenciar estas dos etapas, porque el vínculo nos parece que es monolítico, ¿cierto? Yo estoy obligado, quiere decir que tengo el deber de realizar determinada prestación o encaminar mi conducta a satisfacer el interés del acreedor en relación con esa prestación. Pero no vemos que esto va muy ligado a la responsabilidad con lo que les decía del patrimonio del deudor como prenda general de los acreedores. Es la consecuencia frente al no cumplimiento. Es muy importante cuando hablamos del vínculo y decimos que aquí, ¿qué tenemos? En el débito ahí está oponiéndose el acreedor frente a una conducta del deudor, lo dijimos claramente ayer, ¿cierto? Y aquí frente a qué recae la responsabilidad, a la conducta del deudor. Frente al patrimonio. Entonces aquí hay una relación personal y aquí hay una relación patrimonial. Yo aquí estoy esperando una prestación que es una conducta del deudor encaminada al objeto de la obligación según se haya convenido o según la ley, el supuesto, la consecuencia jurídica de la ley frente a un hecho jurídico lo establezca, y la responsabilidad ya es una relación patrimonial, ¿sí? Como les decía, ahí la doctrina lo ha llamado débito primario, y usted lo ha llamado también débito secundario, los doctrinantes. Hay una cosa que es clara, y es que en el momento en que la obligación no se cumple, la obligación no se extingue, pero tampoco permanece, simplemente muta, ¿sí? La obligación desaparece. Si yo tengo que, el caso
típico de los hermanos Masón, que es del plazo esencial, que es a una modista le pidieron la confección de un vestido y ese vestido era para asistir a un matrimonio muy importante. ¿Qué pasa si la modista no lo entrega en esa fecha precisa, antes o máximo el día del evento en que la acreedora requería esa prestación? Pues debe haber una indemnización, Un incumplimiento al contrato, un incumplimiento del tiempo al Claro, contrato. teniendo en cuenta que eso se le puso de presente, ¿cierto? Con un plazo y se le comunicó que era para esa eventualidad que necesitaba el vestido. Entonces hay un incumplimiento. Ella, la obligación sigue como iba antes. Ella dice, no, tranquilo, que yo en dos semanas ya se lo tengo, ya está más bonito. No, porque no era para había un plazo determinado. Entonces la obligación muta. La obligación aquí en su sentido primigenio es el deber de ejecutar la prestación, tal como en el caso del contrato se convino o en el caso de la ley la consecuencia jurídica le asignó ese supuesto de hecho que se realizó, ¿cierto? En caso de que no se cumpla, lo que hace la obligación es mutar por el deber de indemnizar los perjuicios. Entonces el vínculo sigue, pero muta, no es el mismo, ¿sí? Bueno, Cuando tú estás diciendo multa significa que ya no es que ella cumpla entregando lo que quiso hacer o para lo cual fue contratada, que era hacer el vestido, sino que multa porque tiene que remediar o tiene que pagar. O sea, cambia automáticamente la figura de hacer a pagar o indemnizar, sería una responsabilidad. Por eso es que le llaman débito primario y débito secundario, porque es como si fuera una nueva obligación, pero no es cierto que sea una nueva obligación, simplemente es la consecuencia del no cumplimiento de la obligación. Es una ficción diciendo que la obligación se transformó en otra obligación, ¿sí? Entonces, esto parece, lo que nosotros decimos aquí parece un poco elemental, porque en nuestro sistema de vida y pensamiento pues es lógico, pero es que no siempre fue así. Esto fue una conquista, ¿sí?, de la humanidad. Los romanos inventaron, como les decía, el concepto de obligación, ¿cierto? Pero se lo inventaron, si había débito, era la parte que ellos primordialmente desarrollaron en su teoría de las obligaciones, y había una responsabilidad también, pero esa responsabilidad no estaba muy bien separada, sino que también, así como el débito recaía sobre una conducta personal del deudor, la responsabilidad también recaía sobre la persona del deudor. Entonces fue una conquista separar esa responsabilidad del patrimonio. Entonces vamos a hablar un poquito de la materia que tal vez más les ha gustado a ustedes en la carrera, que es el derecho romano. Entonces, ustedes se acuerdan que en el derecho romano hay el periodo arcaico, el periodo clásico, el periodo posclásico, ¿cierto? Y se fueron refinando las formas jurídicas y las instituciones en esos periodos. Ustedes se acuerdan que la primera regulación que tuvo tanto civil como penal Roma antigua fue la ley de las 12 tablas, que se promulgó más o menos en el siglo V, año 450 a.C. Y esa ley consagraba pues unas reglas básicas, tal vez parecidas a las de la antigua Babilonia, ¿cierto?, elementales de convivencia y unas consecuencias bastante fuertes para el caso de que hubiese algún conflicto o una mala conducta de una persona. Las obligaciones inicialmente nacieron, la fuente primordial. ¿Cuál fue la primera fuente de obligación que existió? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que la primera fuente de obligación que existió cronológicamente en la historia? el intercambio de esclavos, comercio, El contrato. Nació la obligación. ¿La obligación nace en el contrato? No, la primera obligación nació en el delito, antes que en el contrato, por el deber de reparar a las víctimas. Pero en esa época ustedes se acuerdan que Roma no era una cultura individualista como la cultura liberal nuestra, sino que era una conducta de gens. ¿Se acuerdan? Entonces en la gens estaba el pater familias y estaban los demás asociados que tenían incluso derechos sobre su pueblo, casi que eran esclavos de él y incluso a matarlos. Y la relación era con otra gens. Entonces, si un miembro de esta gens, aquí hay un señor caminando, y él salió y se encontró con él por alguna cosa, lo mató, y resulta que este señor pertenecía a esta gens, pues había un problema no entre él y él, sino entre las dos gens.
y se consagraba en la ley de las 12 tablas el derecho de vindicta. Y esa era la responsabilidad, entonces de ahí surgía la obligación. Hoy en día es muy difícil pensarlo con nuestras categorías mentales, porque el delito no era algo del derecho público, sino era un problema de relaciones privadas, era un problema de esta agencia con esta agencia, el Estado no se tenía que meter en eso. Entonces simplemente consistía en que o esta agencia reparara esta o entregaran al miembro a esa agencia para que fuera esclavizado, ¿sí? Y se le aplicara el procedimiento de la mano sin inyección. ¿Se acuerdan? Entonces, después, cerca, pues no sé cuánto tiempo pasó, porque esas son cosas que se han desarrollado sociológicamente, pero algo después del delito como fuente de las obligaciones surgió el contrato. Y al contrato o convención entre particulares se le aplicó la categoría del delito, ¿cierto? Entonces más o menos se asociaba que el incumplimiento del contrato era una ofensa de gens a gens, ¿sí? Entonces se aplicaba el caso. Entonces el débito, ¿sobre qué recaía? Sobre la prestación, que es una conducta del deudor, ¿cierto? Ya sabemos que en Roma quienes eran capaces, que eran los mayores de 25 años, que eran los que hubieran sido, que ya no tuvieran un par de familias, sino que pudieran obligarse por sí mismos. Entonces ¿qué pasa? Que ese era el débito, pero la responsabilidad recaía, como les dije, en la mano sin inyección sobre la propia persona del deudor. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos tenían derecho en el delito, ellos tenían derecho a vengarse, ¿sí? A menos que ellos entregaran al que causó el daño a la agencia para que le aplicara la mano sin inyección, que era el procedimiento a través del cual podían o esclavizarlo o venderlo. Con la distinción entre la clase de los patricios y los plebeyos, se prohibió la esclavitud de los ciudadanos romanos. Entonces la mano sin inyección o el poder de esclavizar al deudor ya cambió más bien en el derecho de venderlo como esclavo, pero fuera de las fronteras de Roma. Y para eso había un procedimiento. Entonces iban a 3 mercados y resulta que no se vendía. Si se vendía al primero, al segundo, al tercero, pero si no se vendía ninguno, entonces incluso le podía aplicar la muerte. Y ahí terminaba el problema. Entonces vemos claramente que la responsabilidad es una responsabilidad personal, ¿cierto? Después nació la figura del nexo, que era una persona que podía llegar a decir: tranquilo, yo asumo la responsabilidad patrimonial de ese daño para que libere a esta persona. Normalmente puede ser alguien de su agencia, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que se creaba un nuevo débito. Eso sería lo que hoy en día es una innovación, quiere decir el cambio de una obligación por una nueva. ¿Y qué pasaba si no cumplía? Él asumía el crédito que surgía o del delito o surgía del contrato incumplido. Y si no lo cumplía, ¿qué pasaba? Quedaba en la misma situación y fuera de todo podía llegar a deber el doble o sábado. Entonces, esa era la figura. Con el tiempo, en la época clásica, se fue un poco como ablandando la figura de la mano sin inyección a través del procedimiento de las acciones de la ley, ¿se acuerdan? Que se aplicaba en el proceso formulario. Entonces se empezó a ablandar un poco y se empezó a establecer ya con ese trasegar histórico, pues a que la responsabilidad pudiera ser patrimonial. Sin embargo, si no había patrimonio suficiente, se aplicaba la mano sin inyección. Entonces, poco a poco se fue, eso se llamaba la composición, que quiere decir que en primer lugar iba el acreedor a donde los deudores y pedía que se obligaran a reparar el daño, tanto del delito como del contrato incumplido. Si ellos respondían, pues no pasaba nada, la responsabilidad, había un débito y había una responsabilidad por incumplimiento del contrato. Pero si no cumplían, entonces en su defecto subsidiariamente se seguía aplicando la mano sin inyección. Eso fue de todas maneras una evolución, porque ya se empezó a ver que principalmente el interés de la acreedora patrimonial. Y finalmente eso se llamaba el proceso de la composición. ¿Okay? Entonces primero tenemos la mano sin inyección, después un avance fue la composición
Y finalmente, ¿se acuerdan de la ley Boetería-Papilla? No. Esa ley fue del 326 después de Cristo. Entonces, esa ley pues fue muy importante, la ley Boetería-Papilla, porque ya definitivamente abolió el nexo y abolió la mano siniestra y volvió la responsabilidad patrimonial. Entonces, por eso les digo que esto que parece tan lógico, pues es fruto más que además de una evolución, yo diría que de una lucha social que terminó en que a nosotros no nos ejecuten. ¿Sí? Porque imagínense, a nosotros nos parece que eso es de una novela o un cuento, pero ¿qué tal que hubiéramos estado parados en la antigua Roma? Entonces habría sido un poquito complicado. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, hablando del contrato como surgía. Bueno, lo importante aquí es entender el vínculo jurídico, ¿cierto? Que tiene dos esferas, el derecho y la responsabilidad. Y que la responsabilidad hoy en día es patrimonial, ¿cierto? Entonces, yo les mencioné el artículo 2488, entonces vale la pena leerlo. Pues esa es la gran conquista de la civilización. 88. Manu siniexio es el procedimiento de tomar a la propia persona como para garantizar el pago de la deuda, lo que hoy día es el patrimonio, pero era para Como frente. como garantía de cumplimiento. La composición era la posibilidad de hacer un acuerdo privado para que se diera la reparación patrimonial antes de tomar a la persona, y en subsidio se seguía aplicando la mano siniexio. Y a través de esta ley quedó abolido totalmente la mano siniexio y la responsabilidad fue puramente patrimonial, al igual que hoy. Entonces, el artículo 2488 dice: toda obligación personal da al acreedor el derecho de percibir su ejecución sobre todos los bienes raíces muebles o raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables. Y el 2492, los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677 sobre los bienes inembargables, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente si fueran suficientes los bienes, y en caso de no serlo, prorrata cuando no haya causas especiales para preferir ciertos créditos. Entonces, vemos que es una gran evolución y por eso es importante que ustedes pues valoren como una parte de la obligación, porque es la prenda general de los acreedores, que es el patrimonio del deudor. La tercera parte de la obligación es el objeto sobre el cual recae la obligación. Entonces, la prestación es ese deber de conducta, ¿sí?, que diferencia el derecho real del derecho personal, porque no recae sobre una cosa sino una conducta de una persona, que puede ser un dar, un hacer y un no hacer. También son categorías, imagínense, que vienen desde la época de los romanos, que era dare, facere, non facere. ¿Qué es dar? Entregar. Ese es un equívoco que comete la gente, porque dar en sentido natural podría ser eso, en el sentido ordinario de cómo la gente utiliza el lenguaje, pero en el sentido jurídico, dar es transferir el dominio con cualquier otro derecho real. Entonces, el dar implica entregar, pero no toda entrega es una dación. Solamente la entrega que implica la transferencia de un derecho real es dar. Y la entrega que no implica la transferencia de un derecho real, ¿cómo se llama? ¿Qué clase de prestación es? ¿Verdad? Hay entregas que constituyen o que transfieren derechos reales, ¿cierto? Por ejemplo, le entrego la casa vendida yo como comprador, perdón, yo como vendedor a mi comprador, ¿cierto? Pero el contrato de compraventa genera unas obligaciones, ¿cierto? Dentro de esas obligaciones hay una obligación que está
está a cargo del vendedor, que es entregar la cosa, ¿cierto? Objeto del contrato. Cuando yo soy el vendedor y yo cumplo esa obligación de entregar bien, ¿qué estoy haciendo? Transfiriendo el derecho de dominio. En caso de que sea mueble, ¿cómo lo transfiero? Por escritura. Por el mueble. Entrega material de la cosa. Y si es inmueble, así que pónganse de acuerdo. Mueble con la entrega, de acuerdo. Y si es inmueble, La actuación solo es de registrar debidamente la escritura de la transferencia del a ver, uno solo, levante la mano que quiera hablar. Uno solo. Todos al tiempo. Ahora sí. Ya. Bueno, entonces si es inmueble, con la entrega material y el registro en la oficina de registro de instrumentos públicos. ¿Sí? Y algunos dirán, y la inscripción en el certificado de libertad, y la escritura de compraventa. Tuve un lapso. La entrega material y una escritura de compraventa. ¿Sí? Esa es la forma de transferir el dominio. Y el registro de instrumentos públicos también se necesita para perfeccionar esa para perfeccionarla, para que se perfeccione la entrega de la cosa. Entonces dice, primero entregar, ¿cierto? Y levantar la respectiva escritura, ¿cierto? Pero el registro, ¿qué es? Es un requisito de perfeccionamiento de la obligación. No, la solemnidad de la escritura pública. ¿Sí? Si yo solamente le entrego, a ver, digamos que este salón es un inmueble, ¿cierto? Que está desenglobado, ¿cierto? Y yo puedo negociar este salón. ¿Tú cómo te llamas? Janet, ¿cierto? Entonces, yo soy vendedor y tú eres compradora. Entonces yo digo, Janet, recibí el dinero, sigue nomás. Y el contrato fue verbal o fue por escritura privada. Se perfeccionó la obligación mía de dar el número de sigo siendo propietario. No se perfecciona cuando elevamos el contrato a escritura pública, pero no cuando se registra. El registro no es un requisito para perfeccionamiento del contrato, sino para darle publicidad ante terceros. Si yo no registro la escritura de compraventa, cumplí la obligación de dar, solamente que no es oponible a terceros. ¿Sí? Terceros de buena fe, que puedan creer que yo sigo siendo el propietario. ¿Sí? Por decir algo, hicimos la escritura de compraventa, ¿cierto? Y no la registramos en el certificado de libertad y tradición. Sigue registrando nombre mío a pesar de que no es mío. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo un deudor y el deudor me va a demandar y pide el embargo de ese bien. Entonces, después, pues está obrando en buena fe, ¿sí ves? Porque él no tenía por qué saber que ese bien ya había sido transferido, porque no cumplimos un requisito de publicidad. Pero en sentido estricto se perfeccionó la transferencia del derecho real. ¿Sí? Y ese es un requisito que pide la ley, que es la escritura pública. Entonces, si es mueble, ya saben, la entrega; si es inmueble, la entrega más la escritura pública. ¿Los automóviles son bienes muebles o inmuebles? Son especiales. No. Cuando uno embarga es porque el crédito se hizo exigible y el deudor está en mora, ¿cierto? Entonces, yo que hago una investigación de bienes, ¿cierto? ¿Cómo se hace la investigación de bienes? Voy a las oficinas donde estén registrados los bienes sujetos a registro y con la cédula del titular pido que me den un certificado de libertad y tradición, y ese certificado aparece en nota 8 el 10 de enero de 1992. Bueno, yo era menor de eso. El 10 de enero del 2002, ¿sí? Enrique Saavedra, escritura de compraventa, le compró a las villas, la constructora, y esa es la última que registra, ¿sí? Entonces, para cualquier tercero de buena fe, yo soy el propietario, y él va a un juez con ese registro, con ese folio de matrícula inmobiliaria, y pide el embargo de ese bien, y resulta que ese bien era mío. Entonces, ¿qué pasa? Que había derecho real, no solamente la escritura, sino también la tradición, o las dos necesarias. No, simplemente que no es oponible, o sea, que toca que tú le expliques al juez que ese bien ya no es mío y que por lo tanto lo desembargue, porque el deudor actúa de buena fe. Entonces quiere decir que al no haber un requisito de publicidad, pues simplemente vas a tener problemas, ¿sí?
pero el bien ya no está en mi patrimonio, ¿sí? Ya salió de mi patrimonio. Y para muchos otros factores, para efectos tributarios, ¿sí? De pronto esa escritura registra, aparece, reposa en una notaría. ¿Y cuánta gente puede darse cuenta de esa escritura? Pues el notario de pronto se acuerda, ¿cierto? El que archiva, el que limpia el polvo, está de sobró tiempo y se puso a mirar, ¿sí? Pero la DIAN no sabe, tiene que saber, ¿sí? Entonces resulta que me terminan cobrando un impuesto al patrimonio, la declaración de renta me sale mayor y no es real, porque la tradición sí se hizo. Lo que quiere decir es que es un requisito de publicidad y de oponibilidad, no de constitución o de perfeccionamiento de las obligaciones, ¿sí? Eso es importante saber. Sobre todo cuando el contrato, vean el contrato de compraventa, es importante. Ya si se hace un contrato de compraventa sobre un inmueble por instrumento privado o se hace verbalmente, pues el contrato es que sí, es inexistente, ¿sí? Porque hay una norma de orden público que exige que sea sujeto, que se le dé escritura pública. Un contrato, si yo vendo mi casa simplemente por un contrato que hacemos, que es un instrumento privado, porque el instrumento público es cuando voy a donde el notario, para que el notario dé fe de ese acto, ¿sí? ¿Soy claro? Voy muy rápido. No, está muy claro. Muy bien. Entonces es importante que sepan cuándo se da y cuándo no se da. Esos son ejemplos sencillos, ¿no? Para que vean que no es tan fácil. Los automotores son muebles o son inmuebles. Son muebles. Sin embargo, cumplen la regla de los inmuebles, ¿sí? Las naves y las aeronaves son muebles o inmuebles. Son muebles y inmuebles. ¿Inmuebles? Son muebles. O sea que se pueden mover de un lugar a otro. Pero cumplen la regla de los bienes sujetos a registro, a pesar de ser muebles, ¿sí? Bueno, entonces el dar consiste en un dar calificado en sentido jurídico que está referido a un derecho real. El hacer quiere decir prestar un servicio cualquiera. Pero tanto el dar como el hacer son prestaciones positivas. Y la única prestación negativa es el no hacer, porque implica una abstención. La mayoría de obligaciones que ustedes ven a diario son de dar, hacer o no hacer. En el comercio diario. De dar y hacer. Yo creería que un poco más de hacer, ¿cierto? Se producen más servicios en la economía que transferencia de bienes, aunque también muchísimos, porque por ejemplo las papas que compran antes de venir porque les dio hambre, ¿es un dar o es un hacer? Es un dar, porque transfiere el derecho de dominio sobre esas papas fritas. Pero en cambio las de no hacer son realmente pocas, ¿cierto? Entonces ya les toca pensar, ¿cierto? Estos ejemplos. Un ejemplo. No hacer cuando se debe garantizar el no violentar un parque natural. Pero esa, volvemos a lo de hacer. Una cosa es una obligación y otra cosa es un deber general de abstención en virtud del ordenamiento jurídico, ¿cierto? Porque entonces no matar es una obligación de no hacer. Es un deber jurídico impuesto por el Estado, ¿cierto? No es una obligación. Un deber de no hacer, una obligación de no hacer, ¿cuál sería? No pagar impuestos, por ejemplo. Hay una obligación, yo me comprometo con usted a que yo no pago impuestos. ¿Eso es válido? ¿Es una prestación? Sí, porque puede existir prebendas para algunos casos excepcionales. Eso es como los nules. Entonces la tajada era una obligación de dar. O sea, si los nules se les hubiera ocurrido con el exalcalde elevar esos acuerdos a los que llegaron por escrito, ¿podría alguien demandar eso? Es decir, él se comprometió a que si yo le daba este contrato me pasaba esta tajada. No, porque era un contrato ilícito y la ley dice que ilícito. Y por eso, y lo que tiene objeto ilícito, pues simplemente para el Fuera la derecho ley. es nulo o es inexistente. Es nulo porque está fuera de la ley. Es No ilícito. es nulo, es inexistente. Inexistente. ¿Sí? Porque ya lo vamos a ver, un requisito de la prestación
es que sea lícita, ¿sí? Si la prestación es ilícita, simplemente no tienen efectividad. Y si yo me comprometo a no pagar impuestos, también hay ilícito, porque va a contra el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es como la obligación de los sicarios. Entonces, 1 millón por Pablo Escobar pagaba 1 millón por policía que vinieran de abajo. Era una prestación ilícita, ¿sí? Entonces quiere decir que nunca nació la vida jurídica. Pero entonces una obligación de no hacer, ¿cuál sería? Si ven que ya no es tan fácil como las de dar y hacer. Creo que como se me viene a la mente como cuando las constructoras les dicen que pueden construir o curaduría les da el permiso de construir, pero dicen que no puede tocar, por ejemplo, como la reserva del 80, que dice, puedes construir, pero no se puede pasar de este límite porque estaría afectando a la flora, la fauna. Entonces ese no sería, por ejemplo, pero no hacer. me parece muy interesante estas discusiones, porque ahí te pones tú a pensar si es una obligación de no hacer en virtud de un acuerdo de voluntades entre la curaduría y el constructor, o si es más bien que la curaduría tiene a su cargo la aplicación de las normas urbanísticas que hacen parte de los acuerdos del Distrito Capital y que se le imponen precisamente por la exigencia del ordenamiento jurídico de los particulares. Entonces ahí sería un deber legal, ¿sí? O sea, no aplicaría. Porque si es una reserva forestal, hay una norma que es el POT que impide que se construyan reservas forestales. Por lo tanto, eso no está sujeto a la disposición de voluntades, ¿sí? Entonces, muy importante lo que acabas de decir, porque de ahí podemos decir que es la obligación de no hacer. La obligación de no hacer es aquella abstención que de no constar entre las partes, porque es únicamente entre las partes, aquí no pueden hacer de la ley, porque si nace de la ley, quiere decir que es un deber jurídico. Es la obligación de abstención que nace del acuerdo privado y que de no existir sería lícita. ¿Cierto? Yo no me puedo obligar con David a no matar, ¿sí? Porque matar es ilícito, pero en cambio sí me puedo obligar con David a que si somos vecinos yo no le voy a construir un muro medianero que le impida la entrada de sol, siendo lícito esa construcción, que no está prohibido, ¿sí? Esa sería una obligación de no hacer. Cuando por ejemplo hay vecindad, se dan muchas obligaciones de vecindad, entonces resulta que yo tengo una ventana en el primer piso. Aquí está. Esta es la ventana en el primer piso y el sol me llega aquí y este señor le da por construir acá, quiere decir que me tapó el sol, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a un acuerdo con él para que no construya este muro, ¿sí? Y la prestación sería un no hacer, ¿sí? Pero si él no construyera y no existiera esa obligación, sería lícito. O sea, no podría tomárselo de la curaduría porque está construyendo dentro de lo autorizado, ¿sí? Es claro. Hay un ejemplo, no son muchas, pero el ejemplo de obligación de no hacer más común es la de los artistas y grandes imágenes de instituciones, como por ejemplo, ahora que está así, mira, por ejemplo Cristiano Ronaldo, ¿sí? Cristiano Ronaldo tiene muchas obligaciones de no hacer, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han visto que Cristiano, ¿qué marca viste a Cristiano Ronaldo? No puede decir. Sí, siempre ha tenido un contrato con él. Entonces, por ejemplo, él no puede hacerle propaganda a la competencia, ¿sí? Por ejemplo, pasaba mucho con los actores en RCN y Caracol. Ustedes veían que había actores, por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco, los años en RCN, y uno nunca veía que aparecieran en el otro canal. Y lo mismo los presentadores de noticieros que uno sabe que están en ese canal porque tienen una prohibición expresa de no trabajar con la competencia o no trabajar con nadie más, ni siquiera con una Contrato de exclusividad. Contrato de exclusividad, que es una prestación que es de no hacer, ¿sí? Y no solamente ellos, sino los directivos de las empresas. Los directivos de las empresas tienen una prohibición que incluso va más allá de sus contratos. Un año después de sus contratos no pueden trabajar en el mismo sector, no pueden asesorar compañías que estén en el mismo sector económico. ¿Por qué? Por ejemplo, el presidente de Claro, ¿sí? El presidente de Claro, después de que salga del cargo, hay un tiempo, incluso a veces lo ponen en 3 años,
en que no puede volver a trabajar en el mismo sector. ¿Por qué? Porque él tiene información privilegiada en ejercicio de esas funciones que a Movistar y a Tigo les interesaría mucho saber. No solamente por el conocimiento, porque seguramente lo tendrá mucho, sino porque sabe los secretos y las falencias y las debilidades de los que contra quienes ellos compiten. Aplicaría también el hecho de que yo tengo un local comercial acreditado, me voy de ahí y ese local no se puede arrendar para lo mismo que se estaba. Me encantan esas preguntas, que aclaran. ¿Esa es una obligación? ¿Quién lo estableció? ¿O es un deber jurídico? El Código de Comercio a partir del artículo 523 rige el establecimiento de comercio, que es uno de los bienes materiales o inmateriales del comerciante. Inmateriales, muy bien. Y dentro de esos bienes están los contratos de arrendamiento de los locales donde funcionan. Esas prohibiciones son deberes legales porque están dirigidos a todo aquel que se dedique. O sea que no habría una manera lícita de ir en contra de ese precepto, ¿sí? Miren, el muro sí habría una manera lícita de construirla porque las normas de la curaduría no lo impiden objetivamente. Simplemente es una relación de este propietario con este propietario que no quiere quedar a oscuras, ¿sí? Lo que sea lícito en caso de no haberse pactado el no hacer es una obligación. Si es ilícito violar ese no hacer, esa abstención, quiere decir que no es una obligación sino es un deber jurídico, precisamente porque la prestación debe contener la licitud. Quiere decir que no puede ser ni obligarme a matar ni obligarme a no matar tampoco, ¿sí? Porque en cualquiera de los casos estoy rayando en una ilicitud, ¿sí? Bueno, veamos ya finalmente los requisitos de esa prestación. Entonces, la prestación debe ser determinada, debe ser posible y debe ser lícita, ¿sí? ¿Qué significa que sea determinada? Entonces, miremos qué pasa. Cuando se celebra el negocio jurídico, tienen que estar absolutamente expresos todos y cada uno de los elementos de la prestación y requisitos y condiciones y especificaciones. No. Puede ser, ¿cierto? Normalmente en los contratos de compraventa de inmuebles está especificado qué bienes, en qué dirección, cuáles son sus linderos, ¿cierto? El precio, pero en muchos bienes no vieron que se puede vender una cosecha futura. Sí. Entonces, y la cosecha en abstracto, no se está diciendo 10 kilos de papa o de algodón que van a salir en la cosecha futura, sino la cosecha completa. Entonces, eso es válido, porque la determinación implica que el bien sea determinado en sí mismo, que quiere decir que esté especificado cualidad, cantidad, ¿cierto? O determinable, ¿sí? Que al momento de llegar a ser exigible la prestación se pueda saber exactamente a qué corresponde esa prestación, ¿sí? Entonces, miremos el artículo. ¿Alguno de ustedes tiene código? Sí. El 1566, ¿qué dice? 1566. En la obligación de género, el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella, entregando cualquier individuo del género con tal que sea de una calidad más o menos mediana. Entonces, ustedes saben que las cosas de género son las que no recaen sobre el cuerpo, ¿cierto? Sino que son la cosecha, ¿sí? Y fuera de todo, de recaer sobre un género, quiere decir un conjunto de elementos que no está determinado en el contrato. Fuera de todo, no precisamos exactamente cuánto era ni de qué calidad, ¿cierto? En este caso no se precisó la calidad, entonces esta norma viene a llenar el vacío y nos dice que no se podrá pedir ningún individuo, sino que el deudor se liberará de la obligación entregando cualquiera que sea de un género tal que la calidad tan solo que sea media o mediana, en caso de que no hubiera impactado. ¿Qué calidad? Si decimos 10 toneladas de algodón, entonces no dijimos ni de qué algodón, ni de qué calidad, pero se supone que es una media. O sea que no tienen que estar determinados todos los elementos. Pueden ser determinables, por ejemplo,
por operaciones aritméticas o matemáticas, o incluso totalmente hay un vacío, pero la ley lo llenaría con una calidad mediana. Entonces, lo importante es que llegue a ser determinable, que al momento en que se cumpla o haya de cumplir la prestación, yo sepa exactamente qué tengo que entregar. Bueno, rápidamente entonces, leamos también el artículo 1464 y alguien más que me tenga el 1712. 1964. 1464. Nos dice que es la indeterminación. 1464. Formalidades de las donaciones, artículo universal. Las donaciones a título universal, sean de totalidad o de una cuota de los bienes, exigen además la insinuación y del otorgamiento de escritura pública y de la inscripción, en su caso, en inventario solemne de los bienes, su pena de la nulidad. Entonces, ¿qué dice? Que cuando yo dono, yo no puedo donar mi patrimonio. Pues yo no puedo decir, le dono el 30% de mi patrimonio. Eso no es válido. Tiene que haber un, ¿cómo dice ahí? Tiene que haber un listado de cuáles son los bienes que voy a donar. Esa sería una indeterminación, si no están especificados. ¿Sí? Yo tengo que, lo mismo en todo tipo, yo no podría vender un patrimonio en abstracto. No podría vender una parte de mi patrimonio, tendría que determinar cuáles son los bienes. En ese caso habría indeterminación y por tanto el negocio sería el existente. ¿Qué dice el 1712? Remisión voluntaria. Sí. La remisión, que procede de mera liberación, está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos y necesita de insinuación de los casos en que la donación entre vivos la necesita. ¿Ustedes saben qué es la remisión? Es lo mismo que la condonación, ¿sí? O perdón de deudas. Cuando yo perdono deudas, igual que la donación, les decía el listado, se llama insinuación. Quiere decir cuáles son las deudas que yo estoy perdonando, que estoy remitiendo o condonando. Si yo no digo cuáles son las deudas, ahí habría una indeterminación en el objeto y no sería válida. Y finalmente el 1867. Se habla del contrato de compraventa. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros, ya que se vende al total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen por escritura pública, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Las cosas no son comprendidas en esta designación. Las cosas no comprendidas en esta designación se entenderá que no son en la venta. Toda estipulación contraria es nula. Bueno, listo. Eso es para que sepan. Entonces tampoco puedo vender mi patrimonio, no puedo donar mi patrimonio, no puedo remitir los créditos en abstracto. Que me deben ser ilícito. Pero eso ya va con otro requisito que es la ilicitud. Y la posibilidad puede ser física o puede ser jurídica. Imposibilidad física está en todo lo que vale en contra de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces me comprometo, eso lo dicen mucho los novios con las novias, me comprometo a ir al espacio y bajarte una estrella, ¿sí? Eso es físicamente imposible. Aumento mientras meto. Sí. Bueno, eso sí sería físicamente posible, porque hay gente que se supone si no el viaje a la luna caliente ahí. Pero te voy a bajar el sol y te lo entrego, eso es físicamente imposible. Y jurídicamente, Carreta, muy bien. Y jurídicamente imposible se asocia con la ilicitud, también, es el mismo concepto, que es todo lo que vaya en contra del ordenamiento jurídico, además de ser ilícito, es imposible, o ineficaz. En la imposibilidad, pero también hay otra imposibilidad, que no solamente es la que va dentro del ordenamiento jurídico, sino cosas que revisten una dificultad en la prestación tal que una persona media no podría cumplir. ¿Sí? Todo ello hace que la obligación no surja. ¿Por qué? Porque la prestación no existe. Si la prestación no existe, es un elemento
un elemento básico y fundamental de la obligación. ¿Sí? Entonces tenemos hasta ahí, muchas gracias por su ¿Qué artículo de la posibilidad? tenemos posibilidad, tenemos el 1870, ¿lo tienes por ahí? Para reflexionarse, el contrato se supone existente y no existente no produce efecto alguno. Si falta una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente, abandonando el precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. Bueno, eso es lo que dice, es que nosotros podemos hacer un negocio sobre objetos indeterminados, pero que pueden llegar a ser determinados como la cosecha. Y resulta que, salvo cuando uno compra la suerte, ¿sí? Es el único caso en que puede ser que la prestación sea cero, pero en los demás casos yo estoy comprando la cosecha y resulta que la cosecha se dañó y no salió ni un solo grano. En ese caso habría imposibilidad por inexistencia del objeto de la obligación, salvo que expresamente en el contrato conste que se hizo una venta sobre la suerte o el azar, como cuando uno compra lotería. Cuando uno compra lotería está comprando es un chance, una probabilidad, pero si no queda expresamente quiere decir que estoy comprando un albur, pero que algún día se va a concretar en un algo, y ese algo es el que es la contraprestación. Pero si ese algo llega a ser nada, sería imposible por inexistente. Y si es inexistente el objeto y no hay prestación, pues no hay obligación ni resulta. Doctor, ¿por qué uno no puede disponer de su patrimonio para venderlo o donarlo? Porque el patrimonio es una universalidad jurídica. No solamente podemos disponer sobre bienes que sean determinados o bien como reales o bienes personales, pero sobre universalidades no podemos disponer. Además, por otra razón, porque es un derecho personalísimo, es como vender el nombre, ¿sí? Es como vender la nacionalidad, es como vender todos los derechos personalísimos, ¿sí? Como vender la libertad, ¿sí? El patrimonio va ligado a la persona como la sombra, como una sombra, ¿cierto? Donde yo voy tengo un patrimonio y si mi patrimonio son 100 pesos o es 0 pesos, igual el patrimonio no son los bienes, sino es la virtualidad de poder adquirir bienes. O sea, llamamos patrimonio a lo personal o patrimonio a lo material. Es un atributo de la personalidad, no son los bienes que componen el patrimonio. Los bienes que comportan el patrimonio son bienes. El patrimonio es el atributo de la personalidad, como el nombre es el patrimonio. Es un atributo de la personalidad. Bueno, nos vemos. Yo les dejé la lectura ya para que la